Vamos entonces ahora a seguir con la última ponencia de la jornada de hoy. Le tocó el turno finalmente a Guy Jullier. Primero lo voy a presentar. Guy es investigador de diseño contemporáneo y profesor de cultura del diseño en la Universidad de Brighton. Ha colaborado en distintas exposiciones en el Victorian Albert Museum y en el Design Museum de Londres. Es miembro del consejo editorial del Journal of Visual Culture y Design Culture, en donde fue recientemente invitado a editar un número especial sobre el activismo de diseño. Publicó los libros El nuevo diseño español, Diseño y creatividad, política, gestión y práctica, y La cultura del diseño, disponible en inglés, chino, coreano y español. Fundó Design Leads, una unidad de investigación y consultoría multidisciplinar especializada en el diseño social, y ha sido codirector de Leads, Love It, Share It, empresa formada para desarrollar y crear prototipos de nuevos enfoques para la generación urbana. Así que, mientras saca su foto, bueno, gracias. lo escuchamos. Bueno, gracias a Camila, muchas gracias por invitarme aquí. Realmente me ha hecho mucha ilusión esta posibilidad de estar aquí en Argentina. Desde pequeño he querido estar aquí. Pues espero que mi castellano, mi español sea aguantable. Lo aprendí en Barcelona, es un poco distinto ahí porque no hablan español. Bueno, aquí he tenido que recordar a utilizar acá en lugar de aquí y no usar el verbo coger demasiado. No, voy a coger el tren. Bueno, no soy tan ambicioso, pero bien. Mi charla es un poquito larga y compleja porque no he tenido mucho tiempo para hacerlo más corta. Ese es el problema de la complejidad, creo. Pero recientemente he estado pensando bastante sobre el neoliberalismo, su crisis y unas posibles alternativas. Ya es un cliché un poquito, ¿no?, de hablar de un mundo más ajustado. Pero sí que es cierto que los procesos y los productos están moviéndose con más rapidez hoy en día. Pero ¿qué quiere decir esto en cuanto a nuestro concepto del tiempo en el diseño? ¿Y cómo podemos trabajar con ese concepto? ¿Y cómo podemos a su vez reorientarlo? Pues antes de que siga con esta charla, quería advertiros un poquito que muchos de los ejemplos de mi charla provienen de mi país, Reino Unido, otros ejemplos de Dinamarca, pero espero que estos ejemplos sean, bueno, las ideas por lo menos sean transferables a Argentina. Otra cosa es que el texto de las diapositivas es en inglés. Lo que pasa es que escribo muy mal en español, entonces decidí mejor dejar el texto en inglés y espero que entre nosotros nos enteremos. Pues la charla viene en tres partes. Hay tres secciones o movimientos o lo que sea. En la primera parte voy a hablar un poco más del mainstream, ¿no?, del diseño más quizá cotidiano. Y en la segunda parte quiero hablar un poco más del significativo del diseño y sus aplicaciones. Y para terminar, quiero hablar del activismo, las posibilidades de la apropiación de ideas del mainstream a otro posible futuro. Entonces, en esta primera parte, tengo un lío de apuntes aquí. En esta primera parte
quiero hablar del concepto del tiempo en la práctica cotidiana del diseño. Y quiero sostener que a pesar del crecimiento del diseño como profesión, sigue siendo muy flexible y por lo tanto un poquito vulnerable. No es capaz, frente a nuestro sistema económico, de establecer estándares coherentes y normas profesionales, y por lo tanto es una profesión fácilmente explotada por el mercado. Para muchos diseñadores el resultado es que su enfoque no es en el objeto de diseño, sino en la gestión de sus propios procesos. A veces esta realidad se pone en conflicto con las nociones más románticas de lo que es ser diseñador, y su consecuencia es que algunos diseñadores buscan otros modos de practicar y ganar la vida y valorarse. Y es bien. Bueno, primero, el crecimiento del diseño. Es algo que todos nosotros conocemos bien. Por ejemplo, se puede hacer una búsqueda en Google y encontrar un montón de informes estos días que están hablando con muchas cifras y tal sobre el crecimiento de las economías creativas, tanto como esto de las Naciones Unidas. Allí, por ejemplo, se puede encontrar unas cifras sobre Argentina, que se ve aquí, que, por ejemplo, durante la última década se ha visto un crecimiento enorme de la exportación, también la importación de bienes de las industrias creativas. Y, bueno, entre los datos que hay, ahí se ve también que en el diseño el crecimiento es más aún. Y también hay este gráfico que es bastante interesante, que se ve que este crecimiento de las industrias creativas y el diseño, bienes de diseño, ha sido bastante chocante en los últimos años, excepto en Canadá. No sé por qué ha decrecido ahí, pero bueno, tengo una teoría. Vamos a volver a Canadá luego. O igual en Dinamarca, donde trabajo de vez en cuando. Esto es un informe de los últimos años de los 90. Se ve que, por ejemplo, el crecimiento del diseño ha sido como 5 veces más que el crecimiento de su economía general. Es decir, esto también está ocurriendo de momento en mi país, donde, bueno, estamos en plena recesión y llevamos no sé cuántos 4 años en recesión, y supongo que vayamos a estar así para unas décadas más, creo. A la vez, nuestras industrias creativas todavía están creciendo. Entonces, el diseño ha llegado a una masa crítica, ¿no? Pero a pesar de todos los congresos, los talleres, los workshops, los seminarios en institutos académicos, a pesar de el florecimiento de asociaciones de diseño que hay por todo el mundo, tanto en Japón como en Estados Unidos, en Europa, en España y aquí en Latinoamérica. Y a pesar de la cantidad de informes sobre que hacen medidas, ¿no? Que miden el diseño, hay muy poco estandarización en cuanto a cómo practicar el diseño. Por ejemplo, estos son uno de los pocos, creo, que son estándares de la práctica profesional. Uno es de la American Institute of Graphic Artists
y otro es de la Asociación de Diseñadores Gráficos en Canadá, tienen este código ético. Pero hay muy pocos ejemplos de esto. El problema, bueno, no es exactamente un problema, es un reto, un desafío, es quizá el desfase entre la oferta y la demanda en el diseño. Por ejemplo, otro informe que es un informe bastante fino sobre el diseño en Inglaterra que se hizo hace ya 10 años, demostró que mientras el número de diseñadores seguían creciendo, se puede ver que en un año 70.000 más diseñadores en un país, es espantoso. Pero a la vez los ingresos, la facturación global de la profesión ha decrecido, ha bajado. Entonces esto quiere decir que en realidad los diseñadores, por lo menos en mi país, tienen que trabajar más horas por menos dinero. Esto es bastante obvio. Entonces llegamos a este problema de lo que se llama en inglés time squeeze, no sé cómo se... Apretujar el tiempo. Bueno, eso, sí. Time squeeze. Los diseñadores tienen que profesar más rápidoso para sus clientes. Entonces, los estudios, por ejemplo, producen diagramas así para controlar su proceso desde el briefing hasta el fin del proyecto. Y también, por ejemplo, hay tipos de software, ¿no? que se puede utilizar para manejar, para gestionar proyectos. Y os quería mostrar esto, que es bastante interesante. Esto es un sistema utilizado por un estudio en Canadá que se llama CARO. Emplean algo como 15 hasta 20, tienen hasta 20 empleados. Este sistema es para controlar qué cada diseñador hace en cada hora de cada día, ¿no? Entonces, también a la vez, entonces, no se le ve muy bien, pero aquí hay títulos de varios proyectos puestos junto a los empleados, puestos los días de la semana. Y luego se puede calcular los costes de cada empleado del estudio. Se puede calcular, por ejemplo, la facturación, el porcentaje del tiempo que se pasa en el estudio que sea facturable. Billable percentage of hours, arriba. El porcentaje facturable de las horas. Gracias. Bueno, supongo que estos packages de software sean bastante útiles. Supongo que tienen un papel, varios papeles. Ya como he dicho, son para calcular el valor del trabajo. Y eso es un medio para mantener un cierto nivel de profesionalidad en el estudio. Es una herramienta para demostrar que el mismo estudio está bien organizado, especialmente para los clientes. Es una manera de asegurar que el estudio va a alcanzar, terminar y presentar proyectos con tiempo. Pero su efecto, obviamente, es cortar el tiempo en porciones, ¿no? Es que tienes entre las 10 a las 11 para trabajar este proyecto, sobre las 11 a las 12 hacia otro, etc. Esto no solo existe en los estudios
de diseño. Esto existe en todas nuestras vidas. Un sociólogo inglés que se llama Dale Sutherland ha hecho un buen trabajo sobre nuestro uso de tiempo. Ha demostrado que hoy en día pensamos más que nunca en el tiempo como porciones de tiempo. Es decir, que, bueno, a las 6 de la tarde lo ha apuntado para ir al gimnasio. De las 9 a las 8 voy a jugar con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras, en cambio, hace décadas, haciendo una comparación con por ejemplo, los años 50, teníamos una idea un poco más lineal del tiempo. Es decir, que, bueno, esta tarde podría ver a mis amigos, pero no sé qué va a pasar, o algo así, ¿no? Es que hoy en día calculamos el tiempo y entonces tenemos todas esas herramientas como iPhones y ordenadores para hacerlo. Bueno, esto obviamente, esa idea de controlar el estudio, controlar el tiempo para que los proyectos vayan más rápidos para los clientes que lo piden, que sean más rápidos, etc. Obviamente, bueno, posiblemente no es tan obvio, pero a veces hay conflictos, ¿no? Con nuestra ideología, ¿no? de diseñador romántico que está más libre con el tiempo. Y os quería mostrar otro informe que se hace en la industria del diseño en Inglaterra sobre hacen una encuesta algo como entre 2.000 y 3.000 diseñadores sobre su vida cotidiana, cómo se sienten trabajar en el diseño. Y el resultado es bastante interesante. Por ejemplo, ha demostrado, por lo menos en Inglaterra, que más del 50% de los diseñadores quieren cambiar de agencia, que los clientes esperan más trabajo por menos dinero. Por ejemplo, esto es 87% lo dicen hoy en día. ¿Qué más? Que están utilizando freelancers. No sé cómo se dicen freelancers. Es igual, sí. Es fácil, ¿eh? Es eso. Sí, se utiliza freelance. Eso quiere decir que el mercado de empleo para los diseñadores todavía es más flexible, más precario, ¿no? que nunca. Entonces, quizá esto quiere decir que, bueno, por lo menos en mi país hay cierta crisis, ¿no? en el diseño, que hay bastantes diseñadores que están hartos del sistema en el cual están trabajando. Bueno, quiero hacer unas más especulaciones antes de posiblemente hablar de alternativas. Bueno, en esta segunda parte, esta segunda sección, quiero sostener que mientras las nuevas oportunidades para el diseño aparecen, los nuevos especialismos emergen a la vez. Esto quiere decir que cada día la profesión del diseño se pone más fragmentada. De nuevo causan nuevas rupturas en cuanto a cómo se puede justificar su valor, el valor del diseño. Y también se hace más difícil generalizar sobre el diseño. Realmente, en mi opinión, es casi imposible pronunciar generalizaciones sobre el diseño, pero estoy haciéndolo aquí.
Entonces tal vez sea más productivo pensar en términos de las culturas del diseño en lugar de sus disciplinas. Podríamos, por ejemplo, hablar más de huertos en lugar de campos de diseño. Pero eso no quiere decir que estas culturas del diseño son estables. Las culturas del diseño siempre están orientadas hacia el futuro. Están en estado constante de cambio, de conversión. Y esto en parte refleja nuestros tiempos económicos, donde la finanza, las inversiones y el valor están predominantes. La bolsa, los bancos mercantiles y los inversionistas siempre están buscando fuentes de valor futuro. Asimismo, el diseño a veces funciona no solo para cumplir las necesidades del presente, sino señalizar hacia un valor futuro o crearlo. De hecho, el diseño en sí mismo puede estar en estado inconcluso. Bueno, fragmentación. Aquí, bueno, he hecho un poquito de un diagrama para demostrar el proceso histórico de la emergencia de nuevas ramas, nuevas disciplinas, nuevos sectores en el diseño. Y bueno, este es solamente los primeros pasos. Creo que se puede llenar este papel con unos sectores que tal vez no conozcan o no conozcamos, o igual es una tarea inacabada. Yo creo que, bueno, el British Council, por ejemplo, recientemente ha dicho que hay 44 sectores en el diseño. Creo que nuestro amigo Ken Friedman ha dicho que hay más de 300 o algo así. Bueno, él exagera un poquito. Bueno, design cultures, las culturas del diseño. Y hago un poquito de autopromoción aquí porque es el tema de mi libro que estoy revisando de momento. Es que hay una nueva edición que va a salir para Navidades. Entonces pídelo de tus padres. No. Pues este día de la cultura del diseño para mí es muy sencillo. Tengo que confesar que yo no lo inventé realmente. Salió a través de una conversación con un profesor mío cuando estaba estudiando en el Royal College of Art a mediados de los 80. Estábamos en un bar y este profesor dice, bueno, la historia de la crítica, etcétera, la teoría del diseño es bastante sencilla. Es decir, que tienes el objeto, tienes los diseñadores, tienes los sistemas de producción y el consumo. Esto es el sistema. Entonces, como yo había comprado las cervezas, decidí, bueno, esta es la idea que podría utilizar sin sentir culpable. Pues esa idea de la cultura del diseño que se puede aplicarlo a varias escalas. Se puede aplicarlo, por ejemplo, a la escala de tu casa como centro de producción, de diseño al consumo y tal. Hice, por ejemplo, este análisis de la cultura de Barcelona durante los años 80 y 90 para demostrar quizá la ecología del diseño que había ahí entre las revistas de diseño, los centros, los políticos, las compañías, todas las instituciones políticas, etc. Pero lo importante en este concepto es que nunca está estable. Es decir, bueno, tiene un poquito de esta imagen de que es una ecología que estable, que no cambia, pero realmente
siempre hay cambios en los pequeños nodos, en la cultura, etc. Pero también como un proyecto, la cultura del diseño siempre está mirando por delante. Es un proyecto de cambio en sí mismo. La cultura del diseño está en un estado continuo de transformarse en algo. Transformarse, gracias. Perfecto. ¿Hablas español muy bien? Bueno, os quiero dar unos ejemplos. Este es un proyecto que me encanta. Es un proyecto de regeneración en la ciudad de Bradford, que es una ciudad super post-industrial en el norte de Inglaterra. Y el arquitecto Will Alsop vino con este proyecto de inundar el centro de la ciudad y convertir la ciudad a la Venecia del Norte, con góndolas y cantadores, etc. Pero realmente es increíble porque es una ciudad bastante desesperada. Y realmente esto es un proyecto que lanzó casi ya 15 años. Y esta ciudad de Bradford sigue siendo en transformación, es decir, que nunca llegará a su fin, ¿no? Es que es más como ahora su marca, su identidad es una ciudad de transformación continua. O otro ejemplo, no sé si eso hace sentido, pero recientemente estaba en una feria de diseño en Londres que se llama 100% Design. Y esto es el stand del país Austria, que está al borde del diseño. Es decir, que el diseño está al borde y ellos están al borde del borde. Y me recuerdo hace muchos años estaba en una fiesta, en la época de house music, de bunch, 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 esto. Y conocí a una chica que llevaba una camiseta así, con las palabras, ¿dónde está la fiesta? Pero estaba en una fiesta. Eso quiere decir que nunca llegará. Y esto es un poco del sentido de la cultura del diseño, creo. Pues pero si giramos nuestra visión, nuestra vista un poquito más a los procesos económicos, veamos quizá que el diseño está muy dentro de los sistemas, de los flujos financieros globales. Y me gusta mucho algo que dijo la sociología. Los sociólogos. Saskia Sassen, cuando habla de la arquitectura, dice que cuando se construye un edificio, sí, que tienes un edificio, pero también tienes algo que se puede utilizar para pedir más hipotecas, es decir, que es un sistema para liberar el dinero, más dinero a los sistemas financieros del mundo, etc. Esto quiere decir, bueno, ¿dónde está el objeto? ¿Cuál es la función del objeto en este sistema? Porque es más de un objeto para cumplir nuestras necesidades. Tiene un papel económico que va más allá. Otro ejemplo es que, por ejemplo, la empresa Ford hace más dinero con préstamos que con vender coches. ¿Sabes? Que entonces funciona un poquito más como un banco que una fábrica de automóviles.
Entonces, esta idea de el diseño que está siempre está orientado al futuro, también está en muchos de nuestros objetos cotidianos, tanto como el iPhone o el software para computadores, ¿no? Porque compras una versión y dentro de unos meses tienes que comprar la segunda versión, el 4, etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo quizá en un mundo material donde todo está un poco indeterminado. Bueno, quería mostraros otro ejemplo de cómo el diseño ha estado utilizado para señalizar un poquito, para simbolizar otro futuro, para mostrar a través de un proyecto que conozco bastante bien porque tuvo lugar en una ciudad donde viví no sé, unos cuantos, 20 años. Es la ciudad de Leeds, donde querían construir un design district, ¿no? Un distrito de diseño en Cartier de industrias creativas, así. Irónicamente, tenían que echar a algunos artistas que estaban trabajando en un almacén ahí para tener un centro de medios digitales, etc. A ver, hay unas imágenes de lo que quieren construir, unos bares con hipsters, etc. El problema que tenían fue que esta zona está un poquito al sur de la ciudad, el centro está al norte, y entre ellos hay una línea de trenes, hay un río, hay un canal, etc. Y la única manera de llegar a este distrito fue a través de este túnel, donde había mucho tráfico, mucha circulación, mucho ruido, etc. Entonces, un equipo de diseñadores y el artista de paisajes sonoros, Hans Kuhn, hicieron un proyecto para, ¿cómo se dice? Para reducir. Sí, para reducir el ruido en este túnel. Bueno, este proyecto costó alrededor de 5.5 millones de euros, pero produjo un valor de terreno hacia el sur de 32.5 millones de euros. Es decir, que a través de hacer este túnel un poco más usable, ¿no? y mejorar las conexiones entre este distrito y el centro, el valor del terreno creció. Entonces, esto quiere decir que, en mi opinión, el diseño tiene mucho que ver con la idea del valor en potencia. Bueno, espero que hasta ahora he podido demostrar un poquito de mis pensamientos sobre la función del diseño en los sistemas económicos más extensos. Pero no todo está perdido. En esta última sección quiero hablar un poquito más de las oportunidades que nos da, las posibilidades de reapropiar esta idea de valor futuro esto supone pensar en los recursos actuales como fuentes del valor futuro. En segundo lugar, quería argumentar que
si ponemos el diseño al centro de la vida comunitaria, no como objeto, sino como un proceso profundo según las precisas necesidades de cada contexto, podemos utilizar un poquito esta idea de leveraging. De ejercer como un equilibrio de fuerzas. Bueno, dejo las palabras a Catarina aquí. Bueno, unas emergentes ramas del diseño que me interesan mucho de momento son diseño de servicio, diseño activista, diseño de interacción, diseño social, diseño estratégico. Esos creo que tienen otro sentido del tiempo, es que trabajan en proyectos mucho más largos, están más implicados con sus usuarios, son más iterativos, es decir, que plantean la idea de que, un poco como esta idea del objeto inconcluso, es decir, que el fin de un proyecto, bueno, no hay fin de proyecto, es decir, que diseñas algo, lo implicas, lo pones en marcha, pero también se hace una revisión, se revisitar el proyecto constantemente. Esto quiere decir que las relaciones entre diseñadores y clientes o públicos son mucho más lentos, son mucho más largos. Bueno, y esto quiere decir que a lo mejor haya nuevas oportunidades, especialmente dentro de esta idea de pensar no en campos planos de diseño, sino de equipos de huertos, ¿no?, de diseños, que son equipos muy mezclados. Quiero demostrar en parte de proyectos en los cuales he trabajado. Recuerdo que Camila esta mañana ha dicho que todos nosotros somos críticos y historiadores y no vamos a hablar de nuestros proyectos, pero voy a hablar de mis proyectos porque son pocos. También es que no he trabajado de una manera clásica. Bueno, de formación no soy diseñador, pero juego con el diseño un poquito. Bueno, el primer proyecto es este que hicimos en la ciudad de Leeds, que se ve en el norte. Aquí es una ciudad de 800.000 habitantes, más o menos. Una ciudad típicamente postindustrial, perdió mucho de sus, la mitad de su industria durante los años 80-90. Pero tiene este centro donde hay mucho servicio de dinero, de finanza, etc. Hay una intensificación de capital y diseño, etc. Donde hay estos nuevos apartamentos de lujos para los yuppies, etc. Pero a la vez tiene este anillo, no, es periferia. Periferia, sí, periferia donde hay bastante pobreza. La ciudad, como he dicho, tiene una población de 800.000 personas, pero entre ellos, ¿cuántos? 170.000 están en el porcentaje más bajo de ingresos familiares. ¿Esto funciona? Ah, qué bien. Entonces, justo no sé cuánto, 2 o 3 años antes de la crisis, porque la crisis económica en aquel momento, es decir, el año 2005, 4 o 5, fue bastante obvio que iba a pasar para nosotros. A los economistas, nada, pero nosotros se podía verlo. Entonces montamos una consultoría, un grupo de nosotros montó una consultoría
y bueno, invitados del público de la ciudad para hablar de qué futuro queremos tener para nuestra ciudad. Si queremos ser una ciudad sostenible, una ciudad global, una ciudad cívica, etcétera, etcétera. Y presentamos nuestras recomendaciones al ayuntamiento. No nos costó. Entonces decidimos fundar un colectivo para provocar más debate sobre nuestro futuro como ciudad. El slogan desde 2006, el slogan de la ciudad de Leeds fue Leeds, live it, love it. Y esto es un poco como, ¿qué? Vamos a bailar, vamos a comprar, etcétera, etcétera. Es un poco, bueno, súper neoliberal. Entonces, creamos este anti-brand, bueno, es otro brand que se llamaba Leeds, Love It, Share It, ámala, compártela, gracias. Sí. Pero queremos hacer más de un brand, una nueva marca para la ciudad, otra alternativa. Entonces decidimos hacer un proyecto bastante real. El plan, la distribución de la ciudad de Leeds es muy parecida a muchas ciudades de Estados Unidos y Europa, especialmente Inglaterra, donde hay esta concentración de capital en el centro de la ciudad. Luego hay este anillo de barrios bastante pobres y luego hay una periferia de media clase, ¿no? Entonces escogimos este barrio que se llamaba Richmond Hill, que está bastante cerquita al centro, unos 15 minutos andando del centro de la ciudad, y montamos este proyecto que se llamaba Máquinas dentro de la ciudad. Y empezamos a hacer una cartografía, un mapa de, no exactamente del espacio, más de las redes sociales, las facilidades de la economía gris y el uso de espacio verde. En cuanto a la economía gris, no queremos decir la economía ilegal, como robar coches ni nada así. Es un poco como la economía de cosas que no están certificadas, es decir, que cosas como gente que puede arreglar cosas o corsar, o gente que tenía facilidades con lenguas, con idiomas, etc. Entonces fue un poco un estudio de la vida informal de este barrio, en un barrio donde hay mucho desempleo, donde hay más de 50 idiomas hablados, etc. Esto es un poco como está el barrio, como ves a la izquierda arriba, que está muy aislado del centro de la ciudad. No hay línea de bus, hay que caminar, etc. Entonces empezamos con un auditorio del escenario de las calles. Y yo inventé una denominación para estos, ¿cómo es? Bollards. Estos no sabemos. Ni idea. ¿Alguien sabe? Tal vez no existen aquí en Argentina, pero durante los años 80, los años 90, hubo mucho robo de coches, solamente para divertirse y tal. Entonces se construyó mucho de esas barreras, ¿no? Para restringir esta práctica.
Pero también estos tipos de cosas tienen un valor un poquito semántico, un poquito de simbólico, ¿no? Que este es un barrio donde se roba coches y no estás invitado, etc. Por ejemplo, con signos así. Entonces, empezamos a hacer este diagrama de las conexiones entre el uso de los espacios, los edificios, las conexiones, las facilidades, las redes sociales que había. Entonces hicimos eso, se llama un sociograma. Por ejemplo, hicimos como una historia de una calle, a ver cuáles eran las relaciones entre los vecinos, quién cuidaba a quién, etc. Y a quién no conocían, etc. Y también hicimos un proyecto de fotografía, así. Fue un poco como una llave para conectar con gente ahí. Y empleamos a una contadora de relatos para sacar los relatos de las propias personas del barrio. Hicimos un pequeño análisis de la posibilidad del espacio. Describimos que había suficiente espacio en este pequeño barrio para crecer verdura para casi 2,000 familias. Entonces, eso quiere decir que intentábamos describir los bienes, los recursos del barrio que no estaban utilizados, que tenían, digamos, valor futuro, especialmente, bueno, para un futuro post-carbono. Post-carbono. Sí. Y el problema con barrios así, eso pasa mucho, es que están perdiendo dinero. Es decir, que hicimos un estudio histórico de las tiendas, etc. Tenía una calle principal donde había muchas tiendas anteriormente. Ahora no están porque hay todos estos hipermercados fuera del barrio. La gente iba afuera para comprar, etc. Entonces, el barrio siempre estaba perdiendo dinero así. Es un poco como un cubo con muchos agujeros, ¿no? Perdiendo dinero así. Entonces, uno de nuestros fines fue hacer tapones. Sí, fabricar tapones. O sea, hacer tapones en el cubo. Pues cada dos meses volvimos a gente de la comunidad para compartir lo que habíamos descubierto, y ya veréis que estaban absolutamente fascinados. Pues pasa es que esta es gente que había recibido a una cantidad de consultorías de alojamiento, de empresas de inmobiliario y tal. Y al primer, cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Lo hemos visto ya. Pero nosotros trabajamos con este proyecto como durante 2 o 3 años, entonces volviendo, haciendo relaciones. Fue un proyecto súper lento. Entonces, a lo largo empezamos a charlar, intercambiar ideas, y los vecinos empezaron a proporcionar más información o dibujar sus propios mapas
etc. Y sacar nuevas ideas para crecer nuevas innovaciones, nuevas posibilidades para el barrio. Entonces, esto es un proyecto que sigue siendo, es decir, que acabó de no sé cuántos, 8 años. Nuestro equipo sigue haciendo cosas en la comunidad, etc. En cuanto al diseño, ¿dónde está el diseño? Porque esto es un proyecto, el equipo es un conjunto de sociólogos, geógrafos, de arquitectos, artistas, fotógrafos, etcétera, etcétera. Pues el diseño es un poco como en la vida, está implicado en la vida estética, ¿no? En las posibilidades estéticas, no en la idea clásica de la estética, ¿no? Pero como es la vida cotidiana, material, ahí. También supongo que el diseño estaba en nuestra manera de reflejar la información que estaba un poquito escondida, disimulada ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, hacemos una revisión, no sé qué ha pasado. Leads, ya hemos hecho. Bueno, otro proyecto que también es un proyecto súper lento. Esto es una ciudad horrorosa en Dinamarca que se llama Kolding. Tengo que ir ahí cada 2 meses porque soy catedrático invitado en la universidad ahí. Es una ciudad con unos, no sé, 80.000 habitantes que hasta ahora su industria ha estado basado en la logística, pero como con la recesión nada se está moviendo, es decir, que no hay importación, no hay exportación, etc. Entonces, la recesión en Kolding es bastante chocante ahí. Hay muchos locales donde se dice tilea, que quiere decir alquilar. Hay locales vacíos, muchos. Sí. Pero hay intentos a renovar, hay un centro de diseño, de teatro, etc. Hay una buena universidad con un buen equipo. Ahí también hay la escuela de diseño también. Y hay uno de esos intentos muy clásicos de waterfront development. Sí, un desarrollo inmobiliario frente al agua. Sí, que se encuentra en casi cada ciudad, sí. Pero el ayuntamiento ha montado un proyecto bastante interesante que es convertir la ciudad en una ciudad de diseño. No es decir que es obligatorio llevar Armani en la calle ni nada así. Es más como diseño como proceso para toda la ciudad. El año pasado hicieron una consultoría con 500 personas que acudieron a esta consultoría, que no está mal para una ciudad de 80.000 habitantes, especialmente en un país donde no se sale. Entonces, por ejemplo, esta es la página de web, una página reciente que dice que quieren que la ciudad sea como un laboratorio de diseño. Y tienen 3 ramas para esto. Uno es enterprise, emprendimiento. Otro es innovación social, otro es educación.
Entonces, el diseño será como una espina por todo el currículo del kindergarten hacia los colegios, las escuelas secundarias, las universidades, a nivel postgraduado también. Y mi papel ahí es un poco como provocar una conversación, porque es fácil decir que vamos a hacer una ciudad de diseño, pero ¿qué quiere decir por eso diseño? ¿Qué tipo de diseño? Estamos hablando de procesos, estamos hablando de innovación social, etc. Pero lo bueno del proyecto, creo, es que el ayuntamiento está muy implicado en el proyecto. No es una idea de conversación, de bar, de unos hipsters, etc. Y están abiertos, muy abiertos a debatir, a discutir el concepto. Entonces, es un proyecto que está enfocado a largo plazo y también es un poco como un conjunto del mainstream, ¿no? Con pensamiento activista. Y esto es donde quería concluir mi charla. Si puedo encontrar mis notas. Aquí. Esto lo he escrito. Se habla de una época de post-crisis o post-neoliberal, pero también se habla del zombie capitalism, que hay los inmuertos del sistema que siguen funcionando, apoyados por las políticas globales y las redes financieras. Pero también hay piratas, grupos compuestos de innovadores sociales, diseñadores, activistas o simplemente personas que quieren ir por otra dirección. De momento existen en una relación parasítica con los zombies, dispuestos a pillar sus recursos y sistemas y reorientarlos. Quizá mi analogía de zombies y piratas no funciona completamente. Cuando se habla de los zombies, se piensa de la lentitud y que son los piratas que se mueven con rapidez. Pero en sus fines tal vez funcionan al revés. Es decir, que son los zombies que quieren que las cosas se muevan rápidas y son los piratas que buscan procesos lentos, iterativos y inconclusos. Seguramente hay tipos que trabajan entre estos extremos y hay bastantes que practican en los dos. Pero lo que pasa, en mi humilde opinión, es que son los piratas que tienen visión, o mejor dicho, visiones. Y me parece que necesitamos nuevas visiones para el macrosistema y montamos una mejor relación entre ellos. Con esas palabras quiero terminar. Gracias. Muchas gracias, Guy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para... Sí, pero hay fiesta después, ¿no? Sí. Rápido. Sí. Of course. ¿Qué tal? Bien, gracias. Quería saber, dos preguntas tenía con respecto a los ejemplos últimos. Sí. No me quedó claro si el caso de Leeds funciona como una actividad autogestionada o tiene que ver con un foco gubernamental. O sea, básicamente, sí. ¿Cómo nace el proyecto y cómo se estructura? Y en el caso de Kolding, me gustaría saber por qué elige la ciudad, que en ese caso sí creo que es una decisión gubernamental, elige el diseño como una respuesta de salida y no
alguna otra actividad, es decir, Sí. ¿qué circunstancias tiene implícita la ciudad para tomar la iniciativa de que sea ese el elemento que los pueda sacar de esa recesión o de ese estado tan paralítico? Vale, gracias. Sí, sí. No, no, sí. Bueno, en cuanto al proyecto Leeds, es que, bueno, después de decir que mientras la economía no hablaba del dinero en este proyecto, pues pasa es que en Inglaterra normalmente los budgets, presupuestos, los presupuestos empiezan en abril y funcionan hasta marzo. Entonces, vale la pena en el ayuntamiento, en el departamento de desarrollo regional y todo eso. Entonces, vale la pena siempre pedir dinero en marzo, porque siempre hay fondos que no han estado gastados, ¿no? Utilizados. Entonces, eso es lo que hicimos. Pedimos una subvención del Departamento de Desarrollo Económico de la región, también del Ayuntamiento, para subvencionar nuestro proyecto. Y lo bueno fue que entre los funcionarios que trabajaban en el ayuntamiento estaban muy claro que íbamos a estar en plena recesión bastante pronto. Entonces, y también entendían que el sistema super neoliberal que se basaba mucho en la gestión de inmobiliario, el desarrollo de nuevos apartamentos, etc., iba a terminar. Entonces, y se entendía que habrá, y ya hay, una época con muy poco dinero para el ayuntamiento, mientras a la vez tienen que seguir repartiendo servicios de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una pequeña distracción que quiero decir es que recientemente he estado trabajando en un tribunal con el gobierno sobre el diseño del sector público, y con los recortes que hay en el sector público, por lo menos en el Reino Unido, han llegado al punto de que no se puede cortar más, es que han despedido a unos empleados, etcétera, etcétera, y no se puede proporcionar los servicios ahora sin rediseñarlo, sin repensar sus modelos. Entonces, bueno, volviendo a esta historia de Leeds, esos funcionarios entendían que iba a haber una época donde tenía que repensar todo el sistema. Entonces, nosotros, nos pagaron esta subvención porque nosotros prometimos que íbamos a hacer un poco de un prototipo, ¿no? Utilizar este barrio como un laboratorio para explorar nuevas líneas. Entonces, bueno, ganamos ellos como 90,000 libras, que es muy poco. Yo calculé que estábamos trabajando algo como, ¿qué sería? 5 pesos a la hora, al final. Lo bueno es que todos nosotros teníamos otros puestos debajo, como académicos o como arquitectos, etc. Entonces, como decía antes, íbamos un poco jugando entre el sistema mainstream y un sistema activista. Espero que esto es una respuesta completa para ti. La pregunta de Kolding, ¿por qué escogieron el diseño? Porque no había nada más.
realmente. Es que a través de este consultorio habían pensado en otras posibilidades que puede ser, no sé, una ciudad, por ejemplo, de turismo, pero estamos hablando de una ciudad donde hace nieve durante casi la mitad del año y no hay montaña para esquiar ni nada así. Entonces, y también es que tenían una visión un poco más larga, es decir, que eran unos cambios como lentos, que iban por todo su sistema de formación, de educación, etc. También es que hay muy poca industria creativa ahí, hay algunos estudios, sí, pero hay una escuela de diseño muy potente y también una facultad de diseño en la universidad, que es otra institución. Entonces, esto quiere decir que había, bueno, de nuevo, volviendo a este tema de valor futuro, ¿no? Es que había centros donde se formaban gente. El problema es que muy pocos de los estudiantes de la universidad y de la escuela de diseño se quedan en Kolding, en la ciudad, es que viven en Copenhagen, en Aarhus, otras ciudades, y vienen para sus clases y se van a casa. También es muy pocos de los académicos que trabajan ahí tampoco viven en la ciudad. Entonces, esto quiere decir que la ciudad no tiene un ámbito intelectual, no es la palabra, pero no tiene, bueno, sí que tiene una población bastante vieja, los jóvenes no se quedan, etc. Entonces, supongo que veían el diseño un poco más como un proceso para asegurar que la gente se quede un poquito más. Supongo que funcionaba así. Pero también es que yo solo llevo menos de un año trabajando en esta ciudad y me sorprendió mucho que habían pensado en hacer esto. Y que, por ejemplo, que dentro de 4 años quieren presentarse para... Hay esta cosa de las Naciones Unidas de ciudad de diseño que Turín ganó y Helsinki ha estado el año pasado, y quieren que Kolding sea la ciudad de diseño global para el año 2040, 14, algo así. Entonces son bastante ambiciosos, mientras también entienden que es un proceso que hay que cuidar, hay que ir lento, etc. Muy bien. Acá Adelia tenía una pregunta. Na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário. Sim. Porque eu ouvindo o Guy falar de Kolding em Dinamarca, me lembrei que me olvidei de falar em minha charla de cumprimentar Buenos Aires, porque Kolding está tentando ser capital mundial de desenho, como foi Turim, depois Helsinki, em Finlândia e todo. Pero Buenos Aires conseguiu uma conquista muito grande, que é essa de ser considerada uma cidade de desenho. E nunca, eu ouvi a Buenos Aires várias vezes, mas é a primeira vez que estou aqui em CMD. Estou realmente muito impressionada que han conseguido um espaço tão amplo e com tantas possibilidades e estejam usando com tanto dinamismo. Então, é só para, desculpa, pero só para dizer algo que eu deveria ter dito em minha charla, pero cumprimentar. É muito bueno para um latino-americano ver que uma cidade latino-americana está também em políticas públicas de desenho como acá. De hecho, Buenos Aires fue la primera ciudad de diseño de la UNESCO. Y es cierto que en los últimos años, no solo el CMD, sino otras instituciones a nivel nacional empiezan, ¿no?, a consolidarse políticas de diseño, y es interesante. Acá Víctor tenía una pregunta. Víctor. Quiero, may I ask in English? And Sure. have you No. translate? Sure. I'm going to do it anyway.
do you think there could be a new, well, let me start by saying, many years ago when corporations didn't know how to reorganize themselves, there was this new profession of management consulting. And these people, and now it's called organization design, but these are people who can help a corporation reorient itself, its goals and objectives, its systems, procedures, and so forth. Could there be an equivalent new design profession that could actually work with communities or large groups of people who are trying to rethink what they do? And if so, what would you call it? Where would you put it in a university? And what should be taught? And is there, do you see really a market? Because I can see, I mean, you came into this because of your background and whatever, good luck and network. And but could there be people who are sought out for this because they have a certain kind of design expertise and they understand how to mobilize a group of people towards a particular goal, which would be different from urban planning, as I see. Okay. ¿Contesto en inglés? But also, let me translate the question into Spanish for the audience. Primero quiero hablar de algo que pasaba hace muchos años, que era cuando las corporaciones no sabían cómo reorganizarse, surgió esta profesión del consultor de gerencia, una cosa así, que ahora se llama diseño organizativo, una cosa así. Las personas que ayudan a las corporaciones justamente a reorientarse cuando lo necesitan. La pregunta en este caso sería, en el tema del diseño, ¿podría haber una profesión que se piense de la misma forma como en este caso se ayudaba a las corporaciones, que puedan ayudar a las personas, a las comunidades, a grupos de gente a reorganizarse? Y en caso de que existiera esta profesión, ¿cómo se llamaría? ¿En qué universidad se enseñaría? ¿Habría un mercado para esta profesión? Porque justamente él está en esta profesión por sus antecedentes, por su historia dentro de la profesión. Entonces la pregunta es si la experiencia en el diseño podría ayudar a entender y a las personas cómo utilizar y cómo reorganizarse y repensarse. Sí, bueno. Realmente, en mi opinión, la profesión y la educación de diseño todavía está en pañales. Es decir, que hay mucho que está por delante para nosotros. Muchas nuevas ramas, posibilidades para el diseño. Como ya sabes, Víctor, que de momento se habla mucho de design thinking, ¿no? En los pensamientos de diseño, en las escuelas de gestión, de business, etcétera, como en la Side Business School, en D-School, en Stanford, Case Western, etcétera, que se están empezando a impartir clases de diseño con estudiantes de MBA, Administración de Empresas. Eso. Que es bueno porque quiere decir que esos estudiantes de máster, a nivel másters, están aprendiendo que se puede pensar en proyectos iterativos, que el usuario cuenta para algo, etc. Pero también el problema ahí, creo, es que hay una cierta abstracción del diseño, es decir, que siempre hay la posibilidad de que la estética, las funciones afectivas del diseño están perdidos, están olvidados. Esto es donde quizá tenemos que pensar y trabajar un poquito más para reivindicar la estética también. También es que tenemos que pensar en la vida un poco como a nivel de Bruno Latour, ¿no? Un poco que vivimos en redes de actores y los actores son cosas, objetos, imágenes, pero también personas. Y todos son activos.
Entonces, esto, yo creo que, bueno, estos pensamientos pueden conducirnos a unas nuevas posibilidades para la enseñanza y la profesión de diseño, pero todavía yo creo que es muy emergente y no lo sé, es que por eso, bueno, esta idea, por ejemplo, de crear huertos de diseño en lugar de campos, proviene de una conversación que tuve hace unos días a través de Twitter con Cameron Tonkinwise, que estaba en el congreso de la Asociación de Artistas Gráficos en Estados Unidos el fin de semana pasado. Estaba en un seminario sobre diseño de servicio y me pareció que su cabeza iba a punto de explotar porque estaba tan frustrado con el nivel de debate sobre esta rama. Entonces dijo algo como estaba un poco agotado de sectores de diseño para celebrar o campos de diseño. Yo dije, bueno, tal vez tengamos que pensar más en huertos de diseño, es decir, que equipos de trabajo que están trabajando en lugares muy enfocados o con problemas muy enfocados. El problema ahí, a la vez, es que hay todos esos proyectos y, por ejemplo, en diseño de servicio se habla mucho de diseño de servicio en mi país porque es un poco como una medicina para salvar nuestro sector público, ¿no? Porque nos da las posibilidades de reestructurar, ¿no? Como ir al hospital o lo que sea. Pero el problema ahí es que llegamos a un punto donde siempre estamos haciendo proyectos que son muy fragmentados, que son muy aislados, etc. Y no estamos aprendiendo una visión un poco más amplia aquí. También no estamos comunicando tampoco estamos comunicando esta visión hacia los políticos o los que tienen más poder. Entonces, espero que esto es una respuesta por el momento. ¿Alguna